Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento se mire este video. Mi nombre es Juan Felipe Luna Bocanegra, estudiante de Ingeniería Electrónica en segundo semestre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y en este video voy a hacer una explicación acerca de un ejemplo propuesto del tema de archivos de texto. Como introducción, el código tiene el propósito de que el usuario ingrese una capital entre las que están guardadas en el archivo de texto que voy a mostrar posteriormente y que el programa automáticamente busque de qué país es esa capital. Entonces, pasando con una explicación más detallada acerca del código, primero como se ve necesitamos definir 5 librerías: IOStream, FStream, String, Vector y Algorithm. IOStream sirve para agregar las funciones principales y más comunes en C++. FStream funciona para trabajar con archivos de texto. String sirve para poder utilizar cadenas de texto string y que se nos facilite el hecho de ingresar los datos o leer los datos de los archivos de texto. Vector lo vamos a utilizar para dividir las cadenas de texto en vectores, para así trabajarlos más fácil en caso de necesitar cambios o cosas por el estilo. Y Algorithm da pie a utilizar funciones tales como combinar, transformar o cambiar algunos valores en las cadenas de texto. Entonces, en primer lugar, es necesario convertir a minúsculas y quitar espacios. Esto con el propósito de que no se generen confusiones por mayúsculas, sabiendo que esta capital sí está en el archivo de texto, pero que el programa no la identifique gracias a errores tipográficos. Entonces, aquí se hace una función llamada string normalizar texto con un constante string llamado texto. Y pues básicamente se dice que string normalizado es igual a texto. Nada fuera de lo común. Ahora sí, convirtiendo a minúsculas, aquí está tomando todos los valores del inicio al final del carácter puesto y los está volviendo minúsculas en caso de que sean mayúsculas, para así evitar problemas como dije antes. Ahora se eliminan espacios al inicio y al final, porque pues el usuario pudo al inicio poner un espacio o acabar con un espacio y pues realmente eso afecta a la hora de buscar esta línea en el archivo. Entonces, básicamente esta primera función lo que hace es quitar el espacio del inicio y esta segunda del final. Y pues básicamente este condicional dice que si el texto puesto es distinto el texto corregido es distinto al puesto originalmente por el usuario, devolverá el texto corregido, o sea, en minúsculas y sin espacio. Ahora, ya pasando con la lectura de los datos, tenemos aquí una función bool que se llama cargar datos, el cual funciona con dos vectores string, países y capitales. Antes que todo, voy a mostrar los archivos de texto de cada uno de estos. Este es el archivo de países y este es el archivo de capitales. Como se ve, los países y las capitales están en orden. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Primero está México y su capital es Ciudad de México. Primero está luego está Estados Unidos y luego está Washington, D.C. Y así van todos los elementos de ambos archivos de texto, para así evitar confusiones de búsqueda o problemas a la hora de ejecutar el programa. Entonces, siguiendo con el programa, aquí se llaman los dos archivos, básicamente, y se dice que se van a utilizar. Y iniciamos con un condicional que dice que determina si se pudieron abrir los archivos de texto anteriores. En caso de que no se pueda, simplemente volver a intentarlo
y así hasta que finalmente pues, lo abra o se verifique bien de que el archivo está con el mismo nombre o no hay ningún error. Aquí se inicializan eh, algunas variables, país, capital y un contador en cero. Siguiendo, se puede ver que tenemos un while, que es un contador básicamente que se encarga de leer las 20 líneas del archivo de texto para que así no se exceptúe ninguna y no se generen problemas a la hora de ejecutar el programa. Aquí ya se cierra los dos archivos, porque realmente ya se hizo la lectura y ya el programa sabe qué datos tiene que tratar, qué líneas tiene que tratar. Y en caso de que no hayan 20 elementos en los archivos de texto, hay un condicional. Ahora, ya iniciando el propósito principal del código, se tiene aquí una función llamada buscar país por capital, que está en un modo string, en la cual se inicializan varios vectores y varias variables que ya se habían inicializado antes. Entonces, aquí se explica que la capital normalizada, o sea, el texto ingresado por el usuario, pero ya corregido sin espacios y en minúsculas, es igual eh, a normalizar texto, pero de la capital buscada. Ahora, acá hay un for en el cual el tamaño t que inicia en cero y pues es menor que las capitales, o sea, menor a la cantidad de caracteres que puso el usuario para adivinar, pues básicamente dirá que si normalizar texto de capitales en la posición i es igual a la capital normalizada, entonces que devuelva el país en posición i. Básicamente esto se puede realizar gracias a que, como vimos, los dos archivos están en orden. Entonces no habrá ningún problema de llamar a esto como unos vectores y que el programa los busque en los archivos de texto. Ahora, en el in-main, acá ya se va a pedir la información al usuario, inicializando los vectores de países y capitales. Y primero que todo, cargando los datos de países y capitales de cada uno de los archivos de texto. Y si los carga correctamente, lanzará este mensaje. Entonces, ahora se inicializa una variable llamada capital ingresada. Y desde este punto ya el programa pide ingresar la capital o poner salir para terminar. Entonces se guarda la cadena de caracteres que ingresó el usuario y se hace este proceso. Ahora, si la capital ingresada es igual a salir, pues el programa se acaba de una vez, como se podría imaginar. En cambio, si la capital ingresada está vacía, simplemente si el usuario le da enter sin ingresar ninguna capital, le va a volver a pedir esta información. Entonces, aquí se inicializa una variable llamada país encontrado, que sería igual a buscar país por capital en capitales, países y en capital ingresada, teniendo en cuenta que esta ya está en minúsculas y sin espacios. Ahora, aquí tenemos este condicional, que si dice que si el país encontrado no está vacío, básicamente se lanzará este mensaje que dice que la capital ingresada, pertenece a el país encontrado, básicamente diciendo que se encontró el país. Y si no, pues no se encontró el país para
la capital ingresada. Y acá se imprime un mensaje de despedida y acaba el código. Entonces vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Como vemos, aquí abre la ejecución y yo puedo perfectamente ponerle, no sé, Ciudad de México con varias mayúsculas, como se ve aquí, y con varios espacios. Y aún así, el programa va a encontrar que esta capital es de México, como se verá a continuación. La capital, Ciudad de México, pertenece a México. Probando con otra capital que no esté, por ejemplo, Bogotá, nos dirá que no se encuentra un país para la capital Bogotá, porque en el archivo de texto de países y capitales no se encuentra este. Y por último, probando la opción de salir, se ve cómo acaba el programa y da un mensaje de salud. Entonces, esta sería toda la explicación acerca del código de archivos de texto enfocado en países y ciudades. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.